Estaba buscando la definición acerca de lo que significa proceso y esto fue lo que encontré. Dice, es el procesamiento o conjunto de operaciones a que se somete una cosa para elaborarla o transformarla. Y esto me encantó. Llegó a lo más profundo de mi corazón porque en realidad todos aquí sabemos que la vida es un proceso al cual muchos de nosotros, porque en su mayoría de veces conlleva sufrimiento, queremos escapar de él. Sin embargo, yo sí creo genuinamente y estoy segura de que hay procesos a los que Dios nos somete porque es necesario, porque necesita Él poder pulir algo en nosotros o porque simplemente necesita, como lo dice Jeremías 18, que es donde vamos a estar por ahí hoy navegando, en esa situación en la que viene Dios y le habla al profeta y le dice, ve a casa del alfarero y ahí te comunicaré mi mensaje. Me parece tan puntual porque la verdad, si hoy yo te preguntara a ti, ¿te gustaría poder someterte a un proceso? Yo creo que a lo mejor la pensáramos. Los que ya hemos pasado por procesos de enfermedad, por procesos de situaciones familiares, por algún tipo de proceso, incluso mira, si tal vez tú has sido de los que no ha pasado alguna situación de dolor en tu vida, o tal vez estás muy jovencita, muy chiquita y tal vez, bueno, pues piensa al menos en un proceso de admisión a algo y te darás cuenta que todo proceso conlleva no solo de un tiempo, sino también de paciencia, de espera y de algo muy importante en lo que el barro es sumo ejemplo de ello. Así que acompáñame a Jeremías, hoy quiero hablar acerca de eso. Y luego de que recibe Jeremías la orden de poder bajar a casa del alfarero, viene Dios y empieza a hablarle. El alfarero estaba en plena acción, estaba justamente realizando lo que pudiéramos llamar una vasija de barro. Y luego en ese proceso, porque si tú vas y quiero invitarte a que puedas como ir a buscar, a googlear allí cómo es el proceso de la elaboración de una vasija y te darás cuenta de que en realidad hay mucho de lo cual pudiéramos comparar con nuestra propia vida. Por ejemplo, el momento en el que es tomada la arcilla y entonces se pasa por un proceso de una limpieza donde a través de una manta y el agua empiezan como a limpiar aquellas impurezas para luego extraer lo que sería el material más limpio y puro para poder empezarlo a procesar en lo que fuera llamada una rueda en la que usualmente el alfarero empieza el proceso. Dicen que ahora ya hay otros instrumentos que hacen que el trabajo pueda agilizarse un poco más, pero en ese momento, claro, era todo completa y absolutamente como debía ser, en los pasos necesarios. Y vemos ahí al alfarero moldeando la vasija. Y sabes que yo recién, bueno, Dios me ha hablado mucho acerca de eso y el sábado tengo que ir y predicar y Dios me habló sobre esto. Así que si estás viendo en YouTube, por acá verás mi obra maestra. En realidad es un intento de lo que yo pude hacer, ¿no? Es un intento de vasija. Definitivamente no es lo mío, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? O sea, quiero que tú entiendas esto porque el alfarero estaba justo trabajando en la rueda, me lo imagino yo, allí moldeando el barro, cuando de repente se da cuenta que esto no está bien. Y entonces viene y dice, así que volvió a hacer otra vasija, hasta que le pareció que le había quedado bien.
un proceso hasta que le pareció que le había quedado bien. ¡Wow! Pudiéramos ver en una sola línea muchas de las cosas que Dios quiere decirnos, y es que el alfarero te volverá a aplastar, te volverá a hacer, te volverá polvo si es necesario, te regresará al primer paso si es necesario, hasta que puedas ser la obra que Él ha pensado que tú seas, la obra bien y buena, la obra maestra que Dios ha pensado que tú seas. Así que el alfarero tiene ese poder y esa capacidad de, si es necesario, aplastar nuevamente esa vasija y volverla a hacer. Y ¿sabes qué? Eso es lo que a ti y a mí no nos gusta. Eso es lo que no nos han predicado muchas veces acerca del camino, del peregrinaje en esta tierra, del camino del evangelio. Dime a quién le va a gustar escuchar un mensaje en el que se le predique: mire, es probable que sufra, pero además del sufrimiento, usted verá a Dios ahí más de cerca. Y entonces, cuando llegas a entender la importancia del proceso, que el proceso no ha venido para retardarte, que el proceso no ha venido para destruirte, que el proceso no ha venido, aunque bien claro, sí, a lo mejor pareciera que te está destruyendo, y sí, está en realidad destruyendo todo lo que no es de Dios y está en ti. A veces el proceso parece que viniera para acabarnos. Y yo les contaba acerca de, en el podcast anterior, que se llama Mi proceso, mi quebranto, mi peregrinaje, yo les dije que íbamos a reflexionar en 3 podcasts más. Este es el primero, acerca del proceso, en este caso. Y es lo que yo he vivido, ¿sabes? Yo he pronunciado en muchas ocasiones estas palabras, de las que ahora yo estoy segura que no es así, pero en su momento lo dije. Y dije desde lo profundo de mi corazón: este es el peor año que he tenido en mi vida. Porque si yo te contara cuántos fallecimientos han habido de mi familia y cercanos a mi familia, o sea, es algo que ni siquiera pudiéramos consolidar. Ha sido luto tras luto, duelo tras duelo. Sumado a eso, un año lleno de cambios ministeriales, lleno de pruebas. Y en medio de todo eso, un año en el que, en consecuencia de no saber, escucha bien, de no saber sobrellevar las cosas, de no saber cómo hacer para poder vivir esto, cómo hacer para poder vivir en el proceso, cómo hacer para poder ver a Dios en medio de mis circunstancias, cómo hacer para seguir conectada con su presencia. Quiero contarte que al no saber administrar este proceso, yo de forma personal decidí alejarme del Señor, donde ya no podía más con la depresión, donde lo que comenzó con leves episodios de ansiedad se convirtieron en crisis y ataques de pánico, donde lo que empezó con pequeños dolores de cabeza y pequeños momentos como de demasiada tristeza y llanto, se convirtió en meses, días y en casi, te pudiera decir, un año de tragedia emocional dentro de mí, a causa de lo que estaba pasando y a causa del proceso que Dios nos estaba permitiendo vivir. Ahora, yo estoy aquí no para hacer mi catarsis y contarte todo lo que ha pasado este año en mi vida. Para nada, al contrario, estoy aquí para dar testimonio de que debemos aprender a vivir en el proceso, no a tratar de sobrevivir, porque si tratamos de sobrevivir con nuestras fuerzas, te va a pasar lo que me pasó a mí. Yo tomé la decisión de apartarme del Señor y de darme
supuestamente para poder llenar el vacío de mi corazón y saciar la sed que había en mi alma y buscarle una salida o un sentido a esta vida luego de todo lo que yo estaba pasando, estuve 3 meses lejos de mi casa, de mi país, de mi familia, de mi vida cotidiana, y luego regreso y todo seguía siendo un caos en mi familia y más muertes seguían pasando. Falleció mi abuelita mientras yo no estaba aquí en mi país, Guatemala. Pasaron tantas cosas que si yo me tengo que contar, esto se convierte en una sesión de terapia. Pero no, yo estoy aquí para decirte que aprendamos a vivir en el proceso. Aprendamos a aceptar la soberanía de Dios. Aprendamos a adorar a Dios en medio del horno de fuego. Aprendamos a someternos bajo la poderosa mano de Dios, no importando lo que Él traiga para esta temporada de nuestra vida. Yo decidí darme una oportunidad de probar y ver qué era estar fuera de Dios. Porque la sed, la necesidad que había en mi corazón era tan grande que por la ansiedad, la depresión y todo eso que vino a mi vida, a mi cabeza, a mi cerebro, yo no pude, no conseguí poder quedarme abrazada de Dios. Y tomé tantas malas decisiones. En solo un año, o sea, mira, todo esto ha pasado solo en un año. Que ahora estoy aquí, ya meses después, arrepentida, convencida de que nada más podrá llenar la necesidad que hay en mi corazón que Cristo. Conociendo a Dios desde otras facetas, porque si bien es cierto, yo crecí en un ambiente de iglesia cristiano, el Dios de mi mamá y luego ya mi papá también en los caminos del Señor, así que el Dios de mis padres. Pero conocer a Dios desde la perspectiva de mi Dios es algo que puedo decirte que aprendí, ¿sí? Justo en este angustioso, terrible e inesperado, incómodo proceso. Y ahora que puedo leer esta parte en Jeremías, yo puedo decirte, qué hermoso alfarero el que tenemos. Que nos ve siendo formados una vasija tal vez poco útil o atractiva y entonces dice, no, la vuelvo a hacer hasta que quede como yo quiera. Y sabes que esa parte de te aplasto y te vuelvo a hacer es esa parte del proceso donde volvemos a la rueda del alfarero y volvemos a tratar de volver a tomar forma cuando el alfarero está moldeándonos. Y ¿sabes qué? Eso duele. Ese es el proceso incómodo. Ese es el proceso donde todo sale a flote y te das cuenta que sí, tú eres una ruina en la vida. Pero no te quedas solo con eso. Tú eres una ruina gloriosa. ¿Sabes por qué? Porque sí, el pecado y el mundo nos ha corrompido. Y si tú tan solo te das esa, entre comillas, oportunidad de probar y ver cómo se siente estar fuera y desconectarte de Dios un tiempo y experimentar y tratar de saciar la necesidad que solo Cristo puede saciar y que ahora yo estoy segura que solo Cristo puede saciar. Entonces tú vienes y te das cuenta que no hay nada más. No hay nada más fuera de Cristo que pueda llenar nuestros corazones. Y que vale la pena que el Señor venga y que en su soberanía vuelva a destruirnos y vuelva a hacernos y vuelva a darnos forma y vuelva a ponernos en la rueda o vuelva a hacernos polvo o vuelva a hacernos otra vasija. O si el pecado nos hizo pedazos, nos rompió, nos destruyó, hay una gracia gloriosa que nos abraza y nos vuelve a levantar.
La importancia del proceso es que estamos en esta vida en la que hemos sido llamados a ser santos. O sea, tú y yo hemos sido llamados a ser santos. Y ¿sabes qué? En Primera de Pedro tú puedes leer en el capítulo 1, en el versículo 15, dice: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. O sea, el propósito del proceso es llevarnos en ese camino de muchas cosas, de muchas pruebas, de muchos obstáculos, pero con la finalidad de hacernos santos. O sea, este proceso que vino y que viene con la máscara de destrucción, de muerte, de final, de rechazo de Dios, este proceso que vino, que aparenta tener esa finalidad, no es esa su finalidad. Hoy yo estoy aquí para decirte, ese proceso vino, como dice en Primera de Pedro 1:7, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Así que quiero decirte, es necesario el fuego, es necesario el proceso, es necesario el horno, es necesario que nos vuelva Dios a hacer, es necesario que nos volvamos hasta hacer polvo y nos duela tanto y tengamos que perder muchas cosas que aparentan ser lo que llena nuestro corazón, pero en realidad yo estoy aquí para decirte, luego de un camino muy complicado y confuso en mi vida, que lo único que puede saciar la sed de tu corazón es Cristo. Y sí, a lo mejor yo lo voy a seguir repitiendo, no sé por cuánto tiempo, no sé cuántos mensajes, y va a parecer que estoy dando el mismo mensaje toda la vida. Pero sí, creo yo que ese es el mensaje que quiero que todos escuchen. Y es que no te salgas del proceso. No te salgas del horno. No te salgas por tu propia cuenta. Espera que el alfarero termine la obra. No abandones el proceso. No abandones la prueba. No abandones. No abandones el camino angosto. Es angosto, es incómodo. Hay muchos obstáculos. ¿Quién ha dicho que la vida es fácil? Pero no abandones. No le des la espalda al alfarero. No hagas como el barro pudiera voltear y ver al alfarero y decirle: oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me estás aplastando? ¿Por qué me estás haciendo daño? ¿Por qué me estás triturando? Oye, no me metas al horno. Es en el horno de fuego. El alfarero lo sabe. Donde esta obra que él empezó es en el fuego, donde debe ser probada, donde debe ser finalizada, donde debe ser completamente lista. Y ¿sabes qué? Tengo para ti una noticia que no sé si es buena o es mala para ti, pero quiero decirte, la buena obra que hemos empezado en Cristo, Él la perfeccionará hasta aquel día en el que estaremos con Él cara a cara. Entonces sí, la vida es un proceso. La vida es un proceso de altas y bajas, de hornos de fuego y de situaciones complicadas. Pero jamás el alfarero abandona el barro. Porque entonces si lo abandona, es barro y se pierde, se arruina, se descompone, se acaba. La vasija es vasija porque pasó en manos del alfarero, porque pasó en el horno, porque pasó en el fuego, porque pasó en el proceso. Y ahora tú y yo somos una hermosa ruina gloriosa, porque sí, el pecado nos arruinó, pero la gloria de Dios no se cansa, no se rinde de restaurarnos una y otra vez. Y si para ti abandonar el proceso incluyó irte de la iglesia, incluyó
irte al mundo a probar a ver qué se siente, como lo hemos hecho muchos. Hemos ido al mundo a disque refrescarnos un poco del calor del horno que Dios tiene en nosotros. Yo te quiero decir, yo no me refresqué nada. Yo no sané nada, al contrario, fue más carga y más dolor la que traje de vuelta. Pero ¿sabes cuál es lo impresionante? Que no fui exactamente yo la que decidí volver. Fue Cristo, que dejó las 99 y me fue a buscar a mí, a sacarme de ese pozo, de ese lodo cenagoso. Metió su mano, me salvó, me restauró, me rescató. Y hoy estoy aquí para decirte, no te escapes del proceso. Quédate en el horno. Aguanta un poco más. Ya vas a salir. Y no vas a salir siendo una simple bola de barro. Vas a salir siendo un nuevo odre, una nueva vasija en la que podrá ser llena de aquello tan hermoso y que es el Evangelio. Porque tú y yo somos simples vasijas de barro, pero con un tesoro tan grande que es el Evangelio. Y eso lo podemos encontrar en Corintios. Así que no te rindas. Yo estoy aquí para decirte, quédate. Aguanta un poco más. Es mentira que lejos de Dios vas a estar mejor o vas a encontrar algo para sanar esa ansiedad, esa depresión, ese dolor que te ha provocado el proceso y que Dios ha permitido. Porque eso es lo más confuso, Dios lo permitió. Pero sí, Dios permitió ese fuego. Y aun si Dios no lo hace, aun si Dios no te saca mañana de ese proceso, sigue ahí. Porque es allí en el horno, es ahí en ese proceso, es ahí en ese momento donde será transformado tu corazón, donde ya no tendrás más un corazón de piedra, sino Dios te dará un nuevo corazón que lo ame de verdad y que lo adore porque Él es digno. Y solo entonces vivirás para el propósito por el cual fuiste creado, el fin supremo de tu existencia: adorar a Cristo desde el primer día de tu vida. Y quisiera decirte hasta el último, pero es que no. En la eternidad seguiremos adorándolo por el resto del tiempo. Este no es el fin, es apenas el comienzo.